está claro a esta altura del partido que el macrismo ha modificado el comportamiento del mercado de trabajo. A esta altura creo que ninguno de nosotros tiene dudas. Desde el 10 de diciembre el macrismo tuvo distintas formas, mecanismos, políticas para tratar particularmente este tema. Primero, lo decía Demian a colación del índice de precios, bueno, en lo que tiene que ver con el desempleo, con la desocupación, con el empleo en general, con la destrucción de puestos de trabajo, lo primero que hicieron fue discontinuar las estadísticas. Luego lo que hicieron fue modificar parte de esas estadísticas. Alguno que sabe o que haya seguido un poco más esto en el último tiempo sabe que hasta el 10 de diciembre los cálculos se realizaban por puestos de trabajo y luego pasamos a calcularlos con trabajadores. ¿Por qué? Porque esto permitía minimizar de alguna manera la cantidad de puestos de trabajo destruidos. Pero la realidad se impuso y finalmente, bueno, a pesar de todos los intentos, los últimos informes del propio Ministerio de Trabajo, bueno, convalidan los datos que todos sospechábamos un poco y que algunos veníamos relevando. El CIPA, en el último informe, además, da por tierra una cosa que también el macrismo había repetido y que aún hoy sigue repitiendo a contramano de lo que ellos mismos publican, que es que en los últimos años del kirchnerismo no se habían generado puestos de trabajo. Cualquiera puede entrar a la página del Ministerio de Trabajo, bajar el informe y certificar efectivamente que no fue así, tal como siguen repitiendo. La segunda cuestión que me parece importante, a colación también de lo que el macrismo suele decir, bueno, ¿qué fueron? ¿Errores? ¿Se equivocaron? ¿No se dieron cuenta? ¿La herencia? ¿Qué caray pasó? Y la verdad que yo quisiera mencionar algunas de las cosas. Me parece que todos las conocemos, pero vale la pena a la hora de evaluar la evolución del empleo, ponerlas en consideración para entender que hubo una decisión efectivamente de atacar al mercado de trabajo. La primera ha sido la caída del salario real, la devaluación, la quita de retenciones, el tarifazo. Ninguno puede desconocer que si vos haces eso, efectivamente lo que vas a hacer es deprimir el salario real. La segunda cuestión, lo decía alguno de los compañeros recién, los despidos del sector público impulsados por el propio macrismo al inicio, que fueron la habilitación para los despidos posteriores en el sector privado. Fue casi una invitación al sector privado de decir, si lo hacemos nosotros, ustedes también pueden hacerlo. Y de hecho, cuando uno evalúa, observa la evolución de lo que tiene que ver con los despidos, observa eso. Una destrucción importante de puestos de trabajo, obviamente con los despidos del sector público, pero desde marzo para acá probablemente, bueno, lo que toma la posta es el sector privado y sobre todo el sector industrial. Y la tercera cuestión es la resistencia del macrismo a lo que fue la ley antidespidos, que además intentaron reemplazar con un acuerdo que no solo no se cumplió bajo ninguna circunstancia, sino que algunos casos, se me ocurre Alpargatas, por ejemplo, directamente firmaron ese acuerdo, hicieron todo lo contrario en los días subsiguientes. La tercera cuestión que me parece importante mencionar es cuál es la visión que tiene el macrismo en relación a las cuestiones del empleo. Y aquí vale la pena hacer referencia a dos cuestiones. Por un lado, ustedes recordarán cuando Alfonso Prat de Ay mencionó, creo que había sido por diciembre o enero, que el sindicalismo iba a tener que decidir si iba por salarios o si iba a defender el empleo. En realidad el macrismo ya había decidido que iba a ir por las dos cosas, por esto que les mencionaba, porque finalmente se concretaron despidos, pero además la caída del salario real. Pero lo que estamos viendo además es una cantidad muy significativa de suspensiones en particular que tienen y que hacen referencia justamente a esto. Cuando uno ve, por ejemplo, el sector metalúrgico, observa que muchas de las suspensiones son justamente eso, el acuerdo del sindicato con sueldos, salarios al 75, al 85% de lo que les corresponde, para que no despidan personal. Efectivamente, generaron un escenario donde los gremios, en este caso en general, algunos gremios más activos, en otros directamente no sucedió ni siquiera esto, donde los gremios tenían que decidir esta cuestión. Y la segunda cosa que me parece importante, sin pretender hacer futurología, pero me parece que es el rumbo que pretenden marcar. Muchos de ustedes también habrán leído la editorial del diario La Nación de hace unos 10 días atrás, que casualmente retoma
en parte el propio presidente de la Nación y el jefe de gabinete Peña, a colación de cuál es el camino que debe recorrer el mercado de trabajo y el ajuste básicamente que plantea. Y acá hay cosas que realmente llaman la atención, sorprenden, algunas no tanto. Cuando uno observa todo el detalle que tiene que ver con la flexibilización laboral de los 90, bueno, es una película que ya conocimos. Allí el propio Macri ya ha avanzado en este sentido, la ley del primer empleo es claramente una expresión de esto, pero van un poco más allá y plantean, entre otras cosas, el fin de la negociación por rama. Es decir, arreglate vos en tu empresa, fíjate cómo haces. Estamos en una casa de trabajadores, saben de lo que estoy hablando. Fíjense, y si tu empresa no te puede pagar, y bueno, arreglarás, o vos no tenés poder para negociar, la negociación que sea lo que sea. Cuando uno observa, esto no es de la Argentina, en Brasil están votando, lo han postergado por las elecciones de medio término, están votando probablemente en octubre una ley que dice que los acuerdos dentro de la empresa o de la empresa con los empleados de su propia empresa vale más que las propias leyes laborales que hayan votado en las cámaras de diputados y senadores. La otra cosa que han planteado allí es el fin de la indemnización, con un dato que a mí me pareció, la verdad que cuando lo leí dije, esto es la etapa superior de la década de los 90. Plantea además que es necesario, que sugiere que en realidad se conforme un fondo con aportes, contribuciones de los trabajadores y de los empleadores, y dice que si ese fondo no se utiliza, entonces tendría que ser cuentas de capitalización individual, que lógicamente están imaginando no ya hacer negocio financiero con el dinero del sistema previsional clásico, que es lo que uno hubiese pensado a prima facie, no. Directamente armar un nuevo fondo por si te despiden, y mientras tanto, bueno, hacemos negocio financiero con ese fondo. La verdad que, como imaginarán, el futuro, lamentablemente para los trabajadores, con este modelo económico no tiene demasiado destino. Claramente es un modelo que pretende un costo laboral a la baja constantemente, que cierra con persecución este mes, en el mes de julio en realidad hemos visto lo que pasó en Jujuy a colación de Ledesma, y que en definitiva lo podíamos mencionar como aquella frase también de Michetti que decía, bueno, en realidad estamos en un túnel y al fondo está la luz, y la verdad que uno le da la impresión con estos datos, con estos guarismos, que el túnel es para algunos nomás, y a otros, bueno, han tomado la autopista del costado. Permítanme una última digresión que no tiene tanto que ver con esto, pero aprovecho para hacerla. Para mí, en lo personal, es un gran orgullo compartir este espacio EPA con muchos de los economistas que están acá, con muchos de los economistas que han bancado los últimos 12 años las políticas que han transformado la Argentina. Hoy contamos con Axel Kicillof, que además ha bancado la disputa, la pelea con los fondos buitres, que ha bancado las discusiones, hablábamos recién de inflación, las discusiones, bueno, dentro de la cadena productiva, de comercialización, etcétera, cosas que, bueno, que me parece que han sido trascendentes, significativas a la hora de evaluar un modelo económico, y yo insisto, la verdad que me llena de orgullo, me parece un gran desafío para los que estamos acá. Dios quiera que podamos recorrer el camino de conquistar justamente cuáles son las mejores ideas, cuáles son los mejores proyectos para que cuando volvamos mucho mejores. Muchas gracias. Bueno, otra de las dos grandes frases del macrismo, una es